buenas tardes, mis amados del Señor. Dios les bendiga a cada uno de los que van a ver y escuchar este video pregrabadamente. Vamos a escuchar una oración, perdón, vamos a escuchar una alabanza para después estar haciendo una oración y así poner el servicio en manos de nuestro Creador. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivís y perduráis al primer ser que polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivís y perduráis al primer ser que polvo creó. El gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi vida libres del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivís y perduráis al primer ser que polvo creó. El gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi Dios sin cruzar su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivís y perduráis al primer ser que polvo creó. El gran yo soy, es nuestro Dios, nuestro Dios. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos que están ahí ya en sintonía. Hay mil disculpas porque no pude iniciar el programa estando estacionado. Bueno, me tocó ir en marcha aún. Bueno, desde anoche se me complicaron las cosas ahí en cuanto al parqueo donde me quedé, así que, pero bueno, lo importante y gracias a Dios pues que estamos aquí nuevamente para seguir escuchando palabras de Dios. Así que Dios les bendiga y bienvenidos a todos y cada uno que está ya ahí pendiente. Vamos a hacer una oración y así para poner el programa en manos de nuestro Creador. Oremos. Eterno Padre y buen Dios, Creador del cielo, la tierra, el mar y de todo lo que en ellos hay, gracias le damos, Padre, nuevamente por este otro día, Padre, que nos concede la vida, la salud, el trabajo, Padre, y tantas bendiciones, Padre, que nos da en cada momento, Padre. Gracias le damos por todo ello. Gracias infinitamente por cuidarnos y protegernos, Padre, de todo mal, de todo peligro. Hasta ahora, Padre, por cuidar, proteger así también de nuestras familias. Y así, Padre, también por siempre darnos deseos, fuerzas y ánimos, Padre, de seguir aprendiendo de su santa palabra. Y así pues le pedimos, Padre, que sea usted ayudándonos, Padre, para poner en práctica en nuestro diario vivir lo que aprendamos, Padre. Que sea usted preparando siempre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, agudizando nuestros oídos y así estar atento, Padre, a su santa palabra que estaremos escuchando por medio de nuestro hermano Larry White.
gracias así también, Padre, por esa disposición de Él, Padre, de grabar todos estos estudios, Padre. Así le pedimos siempre, Padre, que se esté fortaleciéndole a Él, Padre, llenándole de salud. Y así, Padre, podamos seguir aprendiendo, Padre, de su santa palabra por medio de Él. Gracias le damos por cada uno de los hermanos, sobre todo también por los amigos, Padre, que están ya pendientes para escuchar su santa palabra. Gracias, Padre, por todo ello. Y así le pedimos, Padre, siempre que me siga ayudando, Padre, en este viaje que vamos rumbo hacia Texas, Padre. Gracias por cuidarme hasta ahora. Que se haga, Padre, todo conforme a su santa y divina voluntad. Y le pedimos y le damos las gracias en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente ahí muchas gracias a cada uno. Y bueno, como pueden notar ahí, tuve que mover de posición el teléfono porque, bueno, de hecho tenemos el sol casi de frente, entonces donde lo andaba normalmente es pegado al vidrio, al parabrisas, entonces ahí recibe la calor más de... Luego comienza a recalentar y luego se corta ahí la transmisión, pero no, ahorita sí lo tuve que cambiar y espero que no haya interrupción también, porque el área donde vamos a ir pasando es un área bastante montañosa, boscosa, o bueno, como sierra también. Y bueno, es de mis favoritas, así que primero Dios no va a haber problemas, así que no quiero también tomarme mucho tiempo, porque sé que el tiempo es corto y se pasa volando. Y bueno, también en una hora nuestro hermano Miguel Aguilar también él estará transmitiendo, así que pues, no quiero quitarle mucho tiempo a él, y ya que el audio de la lección de hoy día sería poquito más de una hora, así que de ahí lo vamos a pasar. Así que bueno, no vamos a escuchar una alabanza más, voy a ir de una vez preparando el audio y así para comenzar a escucharlo, pues y así no tomarle mucho tiempo a nuestro hermano, o quitarle mucho tiempo dicho a nuestro hermano. Así que bueno, también voy a girar la cámara, de hecho voy a girar la cámara ahí de una vez para o así ir preparando el audio. Y así que primero Dios que todo esté bien. Así que nuevamente gracias ahí a cada uno que se conecta, así que Dios les bendiga y estamos ahí siempre en contacto. Para tener vida eterna es tener comunión con Dios. Y para mantener la comunión con Dios es necesario andar en luz. Y hemos venido examinando diferentes requisitos o pruebas para estar seguros que en realidad andamos en luz, que en realidad tenemos comunión con Dios. Hemos estudiado el requisito de la sumisión. ¿Obedece usted los mandamientos de Dios? Hemos estudiado el requisito del amor fraternal. ¿Ama usted a los hijos de Dios? Y ahora llegamos al requisito de la devoción. ¿A cuál ama? ¿Al Padre o al mundo? Y esto es lo que estaremos estudiando en los versículos 12 al 17 de 1 Juan. La tercera prueba de tener comunión con Dios, la prueba de la devoción. ¿Ama usted al Padre o ama al mundo? El texto dice, 1 Juan 2, 12 al 14, primeramente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio.
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta prueba, que en realidad la encontramos en los versículos 15 al 17, tiene una introducción y son estos versículos 12 al 14. Juan introduce esta prueba con una presentación de las razones por escribir la exhortación que nosotros encontramos en los siguientes 3 versículos, del 15 al 17. Se dirige primeramente a todos los cristianos y luego a 2 o 3 grupos distintos entre ellos en los versículos 12 al 14. Ahora, algunos hermanos subdividen estos grupos por edad física y otros por edad o condición espiritual. Y hay ciertos problemas con ambas interpretaciones. Algunos consideran que los hijitos son un tercer grupo además de los padres y los jóvenes, según la interpretación de las 3 edades físicas. Los hijitos son niños ya con la edad adecuada para ser convertidos, pero más pequeños que los adolescentes y jóvenes adultos indicados por jóvenes. Según la interpretación de 3 edades o condiciones espirituales, los hijitos son cristianos más inmaduros que los jóvenes. Un hecho que debe tomarse en cuenta al Perdón por la interrupción, pero quería mencionarles ahora, espero no haya problema ahí para continuar con el audio. Vamos en el Highway 40 al west del área de Knoxville, Tennessee, rumbo hacia Nashville, ahorita rumbo a Nashville, Tennessee. Así que para que se den una idea ahí más o menos. Vamos a continuar ahí escuchando. Estos y otros puntos de vista sobre estas palabras es que la palabra traducida hijitos en 2:12 es de la palabra griega teknio, mientras el de los 13 es de paidion. En 1 Juan, paidion se usa solamente en este versículo y en el 2:18, mientras teknion se usa muchas veces en 1 Juan. Y se usa con referencia a todos los cristianos recipientes de este mensaje. En ninguno de estos versículos da la impresión de tratarse de solamente niños de edad menor o de cristianos inmaduros. Basado en esto, es posible que los hijitos en 2:12 y 13 tienen referencia a todos los cristianos y que solamente distingue entre jóvenes y padres. Otra indicación de esto es que en otros textos del Nuevo Testamento los cristianos inmaduros se describen como nepios, o sea, niños en vez de hijitos. Además, en 1 Juan, no son criticados o reprendidos por ser hijitos. A pesar de todo esto, de todos estos datos, y he querido presentarles toda la información que tenga disponible, pero a pesar de todo esto que acabo de presentar, a mí me parece más natural, más sencillo considerar que sean 3 grupos en condiciones espirituales diferentes. Hijitos, los cristianos relativamente nuevos; jóvenes, cristianos sin mucha madurez, pero que han empezado a cambiar sus vidas y soportar las tentaciones del maligno; y padres, cristianos más maduros que tienen una relación más espiritual con Dios. Así que esta es la explicación que estaremos tomando en cuenta en este estudio. No quiero que nos confundamos en cuanto a esto de hijitos, jóvenes, padres y los diferentes grupos que aquí tratamos en los versículos 12 al 14. Recordar que estamos estudiando esto con esta explicación, que en estos versículos tenemos las razones por la exhortación en los
los versículos 15 al 17 de que no debemos amar al mundo, sino al Padre. Y en nuestro estudio estamos considerando estos tres grupos como grupos de cristianos en condiciones espirituales diferentes. Cada una de las razones que estaremos estudiando, razones presentadas en los versículos 12 al 14, son verdades fundamentales, esenciales para lograr y mantener la comunión con Dios, y como consecuencia para mantener la vida eterna. Sea cual sea su interpretación de los grupos mencionados, el mensaje a cada grupo está muy claro, y su propósito es animarnos a ser fieles a Dios, a pesar de la atracción poderosa del mundo. Así que no pierda el punto principal, que es que nos está presentando razones por qué nosotros debemos animarnos a ser fiel a Dios. Razones por qué nosotros debemos luchar contra la atracción poderosa del mundo y dedicarnos en amor al Padre en vez de ser atraídos y dedicados al mundo. Este es el tema que estamos estudiando. Y esto no cambia, sea cual sea su explicación específica de quiénes son los egipcios, quiénes son los padres, quiénes son los jóvenes. Solamente menciona, en cada grupo, solamente menciona los aspectos positivos de la vida espiritual de cada grupo. Y nos está presentando las razones por escribir la exhortación en los versículos 15 al 17, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esa es la exhortación. Y las razones son, primeramente, en el versículo 12, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El momento de recibir el perdón de pecados es el mismo momento en el cual nosotros entramos en la comunión con Dios y así en la vida. No es posible tener comunión con Dios mientras no hayan sido perdonados nuestros pecados. Debemos entender esto y tener en mente muy claramente que el momento de recibir el perdón de pecados es el mismo momento en el cual nosotros entramos en la comunión con Dios. Y es el mismo momento en el cual nosotros recibimos vida, entramos en vida verdadera, en vida espiritual, vida eterna. El apóstol Pablo a los colosenses les dice en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo es que nosotros recibimos vida? ¿Cuál es la base para que nosotros recibamos vida, para que nos dé vida? Es el habernos perdonado todos los pecados. Y esta vida la da juntamente con Él, en comunión con Él. Entramos en vida, entramos en comunión con Él cuando son perdonados nuestros pecados. Colosenses 2:13. El pecado destruye nuestra vida espiritual y debemos recordar siempre la fuerza destructiva que hay en el pecado. Y en contraste con ello, la maravillosa bendición del perdón de pecados que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Y recibir esta bendición por su nombre, por causa de Él. En el contexto de la exhortación que nos va a presentar en el versículo 15 en adelante de no amar al mundo. Esta descripción de los egipcios, porque nuestros pecados han sido perdonados, dice. Esta descripción sirve para animarnos a no volver a practicar los pecados que anteriormente acostumbraban en el mundo y de los cuales fueron
perdonados, recordando el maravilloso momento cuando aquellos pecados fueron lavados en la sangre de Jesucristo, al ser bautizados en su nombre y perdonados por su autoridad divina en nombre de Cristo. Debe fortalecer a estos cristianos y ayudarles a ser firmes en resistir las tentaciones del mundo. Note la conexión, note la relación entre esta verdad, que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, y la exhortación de no amar al mundo. La conexión en la relación es que nos anima pensando en haber sido perdonados los pecados por la sangre de Jesucristo, en el bautismo en su nombre, perdonados por la potestad divina de Jesucristo. Nos anima, nos ayuda a resistir las tentaciones de este mundo, que nos llevan al pecado, que destruye la vida, que elimina la comunión con Dios. Los pecados, dice, han sido perdonados. Este es el tiempo perfecto en el griego. Algo que sucedió en el pasado y los resultados persisten. Perdonados fueron y perdonados estos pecados. No dejemos esta maravillosa bendición. No amemos al mundo, sino al Padre. Amén. La segunda razón, en el versículo 13, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Porque conocéis al que es desde el principio. Por supuesto, el que es desde el principio, ya lo identificamos en el primer capítulo, en los 2 versículos, como el Verbo de Dios, aquel que se hizo carne, que conocemos desde su nacimiento como Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Lo conocen, dicen. Conocéis al que es desde el principio, conocéis al Verbo de Dios, conocéis a Dios hecho carne. Conocer al Verbo de Dios no es sencillamente saber de Él. Ya hemos estudiado que se trata de un conocimiento amplio, profundo, personal, una comunión con Él. ¿Notarán la semejanza con el nombre de la secta filosófica conocidos como gnósticos? ¿Conocen? Gnosco, conocer es gnosco. Gnósticos, conocimiento. Ellos causaron tantos problemas en la iglesia en la última parte del primer siglo y hemos notado esto ya a través del estudio. Así que esta palabra, o una forma de ella, se repite muchas veces en 1 Juan, y sin duda el apóstol Juan está enseñando así para que ellos reconozcan que ellos son los que conozcan, los que conocen, los que tienen conocimiento verdadero de Dios, de aquel que es desde el principio. No deben sentirse inferiores a aquellos que se llaman, autonombran conocedores, gnósticos. Tal vez también sea importante en el contexto de la exhortación de no amar al mundo en 1 Juan 2, 15 al 17, que Jesucristo se identifica en relación superior al principio de este mundo. Él es desde el principio, ya existente eternamente, pero aún más importante es la relación con aquel Verbo, el que es desde el principio, que se implica en la frase conocerlo. El conocimiento de ellos, la eternidad del Verbo, se pone en contraste con el concepto errado de algunos de los gnósticos que decían que Jesucristo comenzó su vida al nacer de María y que José era su padre. No comenzó entonces, Él es desde el principio. En el contexto, y esta es la importancia de esta segunda razón, en el contexto de la exhortación de no amar al mundo, el propósito de Juan es que este conocimiento del Verbo eterno los debe fortalecer para no dedicarse a este mundo pasajero. Él desea que ellos se sientan animados, conocen al que es desde el principio,
tienen este conocimiento del Verbo eterno. Y esto les debe fortalecer a no dedicarse, a no ser devotos, enamorados con este mundo pasajero, porque ellos conocen al que es eterno. La tercera razón por escribir: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esto en el versículo 13 también. El maligno, por supuesto, es el diablo. Es mencionado nuevamente en el capítulo 5 bajo este mismo nombre, en los versículos 18 al 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. De modo que el maligno es aquel que domina al mundo, es el enemigo de Cristo Jesús y de los hijos de Dios. Y nosotros, nos está diciendo aquí en este versículo, en el capítulo 2 y el versículo 13, dice que nosotros hemos vencido a aquel, hemos vencido al Dios de este mundo, al príncipe de este siglo. Estos hermanos, como nosotros, estaban conscientes de la batalla espiritual contra el maligno y sus huestes espirituales. Vencer al maligno es vencer al mundo del cual él es príncipe, según varios textos del Nuevo Testamento. Y esta verdad es muy importante en el contexto de no amar al mundo. Habéis vencido tiempo perfecto. Indica que ganaron la victoria en el pasado por medio del poder del Evangelio de Jesucristo y siguen gozando de esta victoria sobre el maligno. Por tanto, en el contexto les quiere animar a no dejarse vencer por enamorarse del mundo, reconociendo que ese mundo es instrumento del maligno, que todo el mundo queda en el maligno. Por tanto, nosotros que lo hemos vencido, ¿por qué ahora ceder la victoria a aquel enemigo por ahora enamorarnos del mundo? No tiene sentido, y por esto nos está escribiendo con esta razón en mente. La cuarta razón, también en el versículo 13 del capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Si se trata de hijitos como menores de edad en contraste con los padres, o de hijitos menos maduros espiritualmente que los padres, o de toda la iglesia como hijitos, todos estos cristianos han logrado el mismo conocimiento espiritual que los padres. Conocen al Padre. Este conocimiento es fundamental, es vital para tener vida eterna. Cristo Jesús dice en Juan capítulo 17 y el versículo 3 que esta es la vida eterna, conocer a Dios único y también a su Hijo Jesucristo. Juan 17 y el versículo 3. Todo cristiano legítimo tiene este conocimiento, aún como hijitos. No se trata solamente de tener información, saber información acerca del Padre, sino de conocerlo, de tener una relación íntima de confianza, de comunión con Él, como su Padre espiritual, de clamar Abba, Padre. Así que la relación con la exhortación es que, ya que ellos lo han conocido y lo siguen conociendo, este conocimiento y la comunión que incluye les debe ayudar a no enamorarse del mundo, ya que conocen al Padre. ¿Cómo no lo van a amar? Conocerlo es amarlo. La quinta razón, ahora en el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aparentemente repite aquí este mismo punto que ya estudiamos para dar énfasis a la importancia de este conocimiento, especialmente tomando en cuenta, recuerde, el significado de la palabra gnosis. Conocedores, son conocedores. Ustedes, los verdaderos conocedores de aquel que es eterno.
El tiempo perfecto del verbo señala nuevamente que no solamente llegaron a conocerlo en algún tiempo pasado, sino que este conocimiento persiste en ellos hasta el momento. Aparte de esto, puede comparar nuevamente la explicación en la segunda razón que ya estudiamos. Razón número 6. Jóvenes, también en el versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En este caso, además de repetir lo ya declarado en cuanto a su victoria sobre el mundo, el apóstol Juan agrega dos descripciones adicionales que explican, al menos en parte, esta victoria. Primero, sois fuertes. Segundo, la palabra de Dios permanece en vosotros. Estas dos frases explican su victoria sobre el mundo. Primero, sois fuertes. No deben considerarse más débiles que el mundo, porque no lo son. No tienen por qué ceder al mundo, porque ustedes son fuertes, no débiles. Claramente el propósito es darles la confianza de seguir luchando y recordarles con la siguiente frase que estaremos estudiando cómo lograron la fuerza espiritual que tienen. El cristiano no debe negar la fuerza que tiene, tampoco debe vanagloriarse, sino reconocer que la fuente de su fuerza es la de Cristo Jesús. Todo lo puedo, Cristo, que me fortalece. Amén. Es el poder de Dios el que actúa en nosotros, en su pueblo. Tenemos fuerza, pero esa fuerza es la del Señor. Considerad, por favor, algunos textos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 1 y el versículo 19. Quiero que sepan, dice Pablo, quiero que entiendan, que llegue a su entendimiento, a su mente, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La fuerza de Dios, supereminente grandeza de poder, el que obra en nosotros por medio de nuestra fe en Él. Somos poderosos, somos fuertes en el Señor. 3:20 del capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de aquel que lo puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Ese poder actúa en nosotros. No somos débiles, somos fuertes en el Señor. Y luego la exhortación en el capítulo 6 y el versículo 10 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Somos fuertes, fortalecidos en el poder, en la fuerza del Señor. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes. Tienen fuerza espiritual. No son más débiles que el mundo. Pueden luchar, pueden vencer, son vencedores. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esta es la fuente de fuerza para luchar contra el mundo y vencerlo. La palabra de Dios es la base de nuestra fe, y la fe es nuestra victoria sobre el mundo, según 1 Juan capítulo 5. La fe en la palabra de Dios es la que nos ayuda a superar, a vencer al mundo. La palabra de Dios es la base de nuestro entendimiento de la verdad, nuestro conocimiento de la verdad, que nos ayuda a resistir el engaño del pecado que ofrece el mundo. No solamente conocieron la palabra de Dios, sino que esta palabra dice permanece en ellos. La influencia de la verdad en sus pensamientos, sus convicciones, sus actitudes y sus acciones persiste. La palabra de Dios permanece en vosotros
Y este es el instrumento que el Espíritu Santo emplea para fortalecernos a nosotros. La espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Es necesario usar esta palabra para llegar a ser fuertes. Y estos cristianos practicaron lo que conocieron. La palabra estaba permaneciendo en ellos. Amén. Algo que siempre debemos tomar en cuenta es que una de las amenazas más poderosas contra la vida espiritual del cristiano en su comunión con Dios es el mundo. Antes nosotros andábamos de acuerdo con el mundo según Efesios 2:12, pero ahora pertenecemos a nuestro Padre Celestial, no al príncipe de este mundo. Por esto nos escribe en 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es el mundo? La palabra mundo tiene varios significados en las Escrituras, pero en nuestro estudio en 1 Juan, el mundo en síntesis es todo asunto de este mundo que nos aleja de la comunión con Dios, de la verdad de Dios y de la vida que Dios desea que vivamos. Sea lo que sea que haya en este mundo, que nos aparta un poco de compartir nuestra vida con Dios y de compartir la vida de Dios. Cualquier cosa que haya, cualquier relación, cualquier asunto de este mundo que me aparta un poquito de la verdad de Dios a otros modos de pensar, a otros conceptos y filosofías, este es el mundo. Cualquier asunto en esta vida que me aparta un poco de la vida que Dios desea que yo viva, esto es el mundo que yo no debo amar. Específicamente en este texto abarca las cosas que están en el mundo, que se definen más exactamente como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estaremos considerando cada uno. La palabra traducida mundo es la palabra griega cosmos, que usted reconocerá sin duda. También en español tenemos cosmos, el cosmos. Y se aplica en varios textos del Nuevo Testamento con referencia al cosmos, al universo material que fue creado por Dios. En este sentido, el mundo en sí no es malo, no es contrario a Dios, no es enemigo del cristiano. Al contrario, el cosmos, el universo material, está dando gloria a Dios, está cumpliendo el propósito de Dios. Los cielos, los astros, dan gloria a nuestro Dios. Es algo ordenado por Dios mismo, creado por Dios y puesto aquí para que nosotros vivamos encima de este globo, encima de este cosmos, de este mundo material. Cosmos, mundo, también se aplica en algunos casos en la Biblia a los habitantes del mundo, o sea, la raza humana en general. En la mayoría de estos casos se trata de los seres humanos que están alejados de Dios por causa del pecado. Este es el mundo en el cual estaba el Verbo, según Juan 1:10. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hablando de los seres humanos. Este es el mundo que Dios amó. Es por este mundo que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para ofrecerle la salvación. Este es el mundo que Dios desea que tenga fe en Él y en su Hijo Jesucristo. Frecuentemente este mundo no solamente está alejado de Dios, sino también es enemigo de Dios y del pueblo de Dios.
Pero en muchos textos, el mundo incluye los bienes materiales, las riquezas, los placeres, las ventajas carnales, los valores morales y espirituales degenerados de esta vida terrenal. Estos son enemigos peligrosos del cristiano. Y cuando hablamos en detalle del mundo, de cómo nosotros lo utilizamos en nuestro estudio de 1 Juan detalladamente, y esto es lo que incluye la palabra mundo, incluye los bienes materiales, las posesiones, las riquezas, los placeres que hay, que atraen al cristiano y lo llevan lejos de Dios, placeres que no son santos, las ventajas carnales que hay, los valores morales que son muy ajenos a los valores establecidos por Dios para la vida moral del ser humano, los valores espirituales degenerados que nos llevan lejos de la verdadera espiritualidad, del Dios verdadero y de la religión verdadera. Todo esto es el mundo cuando hablamos en detalle de este enemigo del cristiano. De todo esto el cristiano debe guardarse. Dice Santiago en el capítulo 1 y el versículo 27 que la religión verdadera incluye el guardarse sin mancha del mundo, no mancharse con estas ideas, con estas prácticas, con estas actitudes, con estos valores, con esta degeneración del mundo. Debe guardarse el cristiano. Es sobre este aspecto del cosmos, del mundo, que el diablo es príncipe, como el maligno. El diablo no reina sobre la creación, es decir, el universo físico, el mundo natural, el universo creado por Dios. El diablo no reina tampoco sobre todos los habitantes del mundo. Él no es el rey en este sentido, pero sí tiene potestad sobre las cosas que están en el mundo y la sabiduría que hay del mundo. Y él utiliza estas cosas para engañar, para seducir, para enamorar y para destruir a los hijos de Dios. Cuidado, cuidado, nos dice Juan. Amar al mundo, porque este mundo sirve al diablo. Es instrumento del diablo para engañarlo, para seducirlo, para enamorarlo, para destruirlo espiritualmente, para destruir su comunión con Dios. Y nos explicará la razón por qué. Utiliza la palabra amar, no améis al mundo. Y esta palabra es la que hemos conocido ya, agapao, agape, y significa desear lo mejor para alguien y estar dedicado, devoto a esta persona o cosa o concepto como lo más importante en su vida. Lo que amamos es para nosotros lo más importante. Lo que amamos en este sentido es aquello al cual estamos dedicados. Lo que amamos es algo que hemos decidido seguir. Hemos escogido una relación íntima con alguien, con algo, en este caso con el mundo. Es el amor de la voluntad. Es rendir la voluntad de uno a otro. Si yo le amo de veras a Dios, he rendido mi voluntad a Él. Yo deseo lo que Él desea. Si yo le amo a mi esposa, yo he rendido mi voluntad a ella. No primero lo que yo quiero, sino primero lo que ella quiere. El amor al mundo es esto mismo. Es rendir nuestra voluntad a Él. El amor al mundo se manifiesta cuando el cristiano busca una relación íntima con el mundo, cuando está dispuesto a sujetar su voluntad y su vida a lo que el mundo desea. En otras palabras, a lo que el príncipe de este mundo desea, o sea, lo que el diablo desea. Nadie piensa así, pero esto es lo que está sucediendo cuando amamos al mundo. Nadie dirá, oh, yo amo al diablo, yo quiero hacer lo que el diablo quiere. No, pero cuando amamos al mundo, esto es lo que sucederá. Amén. Por el engaño, por la seducción,
nos destruirá espiritualmente y cumpliremos con su voluntad, no con la de Dios. Ahora queremos tratar de ver alguna aplicación específica en cuanto a esto de amar al mundo. Es decir, el principio que el amor al mundo se manifiesta cuando el cristiano busca una relación íntima con el mundo y cuando está dispuesto a sujetar su voluntad y su vida a lo que el mundo desea. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Lucas capítulo 11 y el versículo 43 que algunas personas aman la fama que se ofrece en este mundo. En su exhortación o reprensión, mejor dicho, de los fariseos, en Lucas capítulo 11 y el versículo 43, él les dice: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Estos fariseos amaban estas cosas. Ellos amaban la fama, amaban los elogios que recibían de las personas, amaban el sentarse en un lugar de preeminencia, amaban ellos recibir una salutación en las plazas, reconociendo quiénes eran ellos y lo que habían logrado. Y debido a lo que amaban, ellos vivían de cierta manera. Ellos actuaban de cierta manera en base a su devoción a estas cosas. Hay otras personas que aman las riquezas que hay en este mundo. En Lucas capítulo 16 y el versículo 13, en el contexto hablando acerca de las riquezas injustas, declara: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La persona que ama como amo las riquezas no puede amar como amo a Dios. No puede amar como debe a su Dios si ama a las riquezas, porque amará al uno y al otro aborrecerá. Así que esto es lo que sucede cuando la persona dedica vida a las riquezas, cuando esto afecta su forma de vivir, busca una relación con el mundo, con las riquezas del mundo, sujeta su voluntad, sujeta su vida, sujeta su tiempo, sujeta su corazón a las riquezas de esta vida. Los individuos que no creyeron en Jesucristo, según Juan capítulo 3 y el versículo 19, se identifican como aquellos que aman las tinieblas. Ahora, las tinieblas se refiere casi a lo mismo que el mundo, se refiere a la maldad, se refiere a la mente entenebrecida de aquellos que hacen lo que ellos desean, en vez de los que practican la verdad. En cambio, los que practican el error, la mentira, el engaño, los que practican la verdad son los que andan en luz, y los demás son los que aman las tinieblas. Están muy contentos, muy cómodos, muy satisfechos con las tinieblas, se entregan a ellos. Personas que creyeron en Jesucristo, pero no se identificaron con Él, no lo confesaban, no se identificaron con Jesucristo por medio de la confesión de su fe, se describen como aquellos que amaron más la gloria, la honra que proviene de los hombres que la que proviene de Dios. Juan capítulo 12 y el versículo 43. Y debido a que amaron más la gloria de los hombres, ellos no confesaron a Jesucristo. Ellos no vivieron conforme a las enseñanzas que creyeron, pero no creyeron de corazón, porque no obedecieron por causa del temor, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria que es de Dios. El cristiano llamado Demas, mencionado en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 10, desamparó a Pablo, amando este mundo. El amor al mundo hizo que él fuera desleal a Pablo cuando él tenía necesidad de él.
E hizo que fuera desleal a Dios, por supuesto, también, y al pueblo de Dios, al camino de Dios, y por el amor al mundo. No sabemos exactamente lo que había en el mundo que lo atraía, además, pero hay muchas cosas que atraen. Y algunas de estas cosas que hemos venido ya estudiando son las que fueron tropiezo para Demas, porque él amaba al mundo. El que ama al mundo no puede amar al Padre. Algunos falsos maestros del primer siglo tenían el mismo espíritu que el profeta Balaam en el tiempo del Antiguo Testamento, ya que él amó el premio de la maldad. Segunda Pedro capítulo 2 y el versículo 15. Amó el premio, el beneficio que vino por medio de no decir, de no actuar conforme a lo que Dios le había ordenado, y como consecuencia hizo que cayera el pueblo de Dios en pecado, y fue premiado. Hay premios, hay beneficios que uno recibe cuando se entrega al mundo. Y el que ama a estos beneficios, esto es lo que desea de corazón, esto es lo que quiere en su vida, entonces se entregará también al mundo y a la maldad del mundo. Muchas veces nosotros en el pueblo de Dios nos preocupamos mucho por exhortar a nuestros hermanos a no ser engañados por enseñanzas erróneas, por doctrinas y prácticas religiosas que están ajenas a las Escrituras, que van más allá de lo que está escrito, que no incluyen algunas de las instrucciones o mandamientos que Dios ha establecido, o que contradicen directamente lo que Dios ha ordenado en su palabra. Y esto es muy importante. Y el apóstol Juan toca este punto más adelante, en los versículos 18 en adelante, estaremos estudiando acerca de la prueba doctrinal. Pero muchas veces nosotros creemos que la amenaza más tremenda que tenemos en la iglesia del Señor como cristianos, que si alguien se va a desviar es porque se va a desviar tras una doctrina religiosa falsa. Y damos mucho énfasis a rescatar a las personas de las doctrinas falsas que están ahora practicando, para que conozcan la verdad del Evangelio y obedezcan y sean salvos. Y es muy importante, importantísimo, es esencial esto. Pero en medio de este énfasis, en el aspecto doctrinal de andar en luz, nosotros muchas veces no tomamos en cuenta que la realidad es que la mayoría de los cristianos que no son fieles hoy día, de los que obedecieron a Cristo, fueron bautizados en el Señor a su pueblo, a la familia de Dios. La mayoría que no son fieles no es por causa de una religión falsa, es por causa del amor al mundo, es por causa del desánimo, por causa de lo que ofrece el mundo que los atrae, es por causa de los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, que se han entregado a él y su corazón nunca se purgó de ese amor al mundo, y como consecuencia el amor del Padre no tuvo cabida en ellos. Así que este peligro es de veras algo que azota al pueblo de Dios, el de amar al mundo. Ese peligro azota al pueblo de Dios, destruye la fe de cristianos y la devoción que pertenece a Dios, el amor que a Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, a Él le pertenece ese amor. Pero muchos cristianos se dejan engañar por lo que ofrece el mundo, se enamoran del mundo. ¿Cómo puede el cristiano eliminar del corazón el amor al mundo? Entonces viene a ser una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos nosotros eliminar este amor al mundo del corazón? Porque la mayoría, si no todos nosotros, cuando llegamos a Cristo Jesús, venimos a Él amando al mundo, de una forma u otra. Y muchos de nosotros todavía amamos al mundo. Y necesitamos eliminar esto, purgar esto de nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacerlo?
enseñanzas, instrucciones, deducciones de las Escrituras. Quisiera que veamos nosotros 8 pasos, 8 maneras que nosotros podemos eliminar del corazón el amor al mundo. El primero es por medio del amor del Padre. El versículo 15 dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros tenemos el amor del Padre en nosotros, entonces no tendremos ese amor al mundo en nosotros. El amor del Padre es algo tan importante. Puede ser el amor que proviene del Padre, o sea, el amor que el Padre nos tiene a nosotros. Y esto es lo que llamamos la construcción subjetiva en el griego. Es el amor, o aún en el español, es el amor que proviene del Padre. Es el amor que Él nos tiene hacia nosotros. Cuando estudiamos el versículo 5 de este capítulo 2, notamos: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y ahí se trata del amor que proviene de Dios. El amor que Dios nos tiene se perfecciona cuando nosotros guardamos su palabra. Y en este sentido el significado es que el cristiano que ama al mundo impide que el Padre lo ame de la manera especial que desea amar a sus hijos y llegue a morar en nosotros. Debemos tomar en cuenta que Dios desea una relación íntima con nosotros. Dios ama a todo mundo, de eso no hay duda. Él ama a todo mundo, pero Él desea amar y relacionarse de una forma muy especial, comunión con nosotros. En Juan 14:23, el Evangelio según Juan 14:23, note: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Note, es el que guarda la palabra del Señor, es el que ama al Señor que guarda su palabra. Y el que ama al Señor y guarda su palabra, este es que el Padre amará. ¿No ama Dios a todos? Sí, ama a todos. Pero hay un amor especial, hay una relación especial, hay un vínculo especial, una relación más íntima, porque Él viene a nosotros si le amamos, y Él mora con nosotros, y nosotros moramos con Él, tenemos comunión con Él. Él comparte nuestra vida y nosotros compartimos su vida. Esto es la relación amorosa, por decirlo así, la relación de amor que Dios desea tener para con cada uno de nosotros. Cuando el amor de Dios mora en nosotros, cuando nosotros permitimos que Él nos ame de la forma que Él desee. En este caso, la vida cotidiana que resulta de la influencia del amor que proviene del Padre se pone en contraste con la vida cotidiana que resulta de la influencia del mundo, y específicamente de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto sería el significado si se trata del amor que proviene del Padre, ese de tener el amor del Padre. Pero es más probable que el amor del Padre se refiere al amor que nosotros le tenemos al Padre, la construcción objetiva. Y eso significa entonces que el cristiano que ama al mundo está señalando que no ama al Padre como debe, porque lo está traicionando por entregarse al mundo que es enemigo del Padre, al mundo que queda en el maligno, en el diablo. No es posible que exista en el mismo corazón el amor hacia Dios, el amor hacia el Padre y el amor hacia el mundo, que es enemigo irreconciliable del Padre. No es posible servir a ambos. No es posible amar a las riquezas y también a Dios al mismo tiempo. No es posible amar
al mundo y a Dios al mismo tiempo. Esto sencillamente no sucede. Por tanto, la solución para no tener el amor al mundo en nosotros es enamorarnos de Dios. Y esto, por supuesto, como hemos estudiaremos en más detalle todavía, esto viene cuando nosotros conocemos el amor de Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. A Él le amamos porque Él nos ha manifestado, nos ha enseñado el amor. Así que esto es lo primero que diría. Para eliminar del corazón el amor al mundo, debe llenarse del amor del Padre. El amor que Él nos tiene en nosotros y el amor que nosotros le tenemos a Él. Entre más devotos al Padre, menos caridad y menos tentación hay aún para las cosas del mundo. Segunda manera de eliminar del corazón el amor al mundo es por practicar la voluntad del Padre. Y esto lo encontramos en el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que está haciendo la voluntad de Dios, aquel que está practicando la voluntad de Dios, va eliminando de su vida las cosas del mundo, el amor al mundo. Y debemos nosotros practicar, entre más practiquemos la voluntad de Dios, más beneficios encontramos en esta voluntad divina, más gozo encontramos en esta voluntad del Padre, más satisfechos, contentos estamos y más protegidos del mundo. Tercero, podemos eliminar del corazón el amor al mundo por recordar lo que nos acaba de decir también el versículo 17. El mundo pasa. Por recordar que el mundo es pasajero. Esto nos ayudará a hacer la voluntad del Padre. Esto nos ayudará a ver que no es el mundo algo digno de nuestro amor, de nuestra devoción. No es digno de entregar nuestra vida a algo que es de un momento a otro. Asunto de años, cuando en el Padre tenemos nosotros la posibilidad de la eternidad. Sin fin. Beneficios eternos. Amor eterno. Una relación que nunca terminará. Veo cómo las personas dan tanto énfasis a relaciones temporales, a posesiones temporales, a gustos temporales, al gozo pasajero, y tampoco a aquello que es eterno. Hablando acerca de personas que anduvieron por fe, en Hebreos capítulo 11, comenzando en el versículo 13 y leyendo hasta el 16, encontramos este aspecto de su fe y de lo que les ayudó a ellos a recordar que su devoción no era a este mundo. El texto dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron materialmente en esta vida, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Necesitamos nosotros adoptar esta mentalidad y confesar que nosotros aquí somos extranjeros. Tal vez vivamos en nuestro país natal, pero no vivimos en nuestra patria verdadera, porque nosotros somos no de este mundo, sino que nosotros pertenecemos ahora al mundo celestial. Somos nosotros peregrinos sobre esta tierra. No vamos a estar permanentes aquí. Nosotros esperamos algo mejor. Y el versículo 14 sigue diciendo de Hebreos 11, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es aquella tierra, aquella ciudad celestial,
la que nosotros anhelamos cuando nosotros recordamos que este mundo es pasajero y que nosotros solamente pasamos por aquí. No somos de aquí, sino que pasamos por aquí. Nosotros vamos hacia aquel lugar celestial. Esto nos ayudará, así como le ayudó a Moisés, como declara en los versículos 24 al 26 del mismo capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? No es porque no había beneficios para Moisés al llamarse hijo, nieto del Faraón, hijo de la hija del rey de Egipto, escogiendo, dice el texto, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés había entendido que lo que había para él en Egipto era temporal. Los deleites, las riquezas, placeres, ventajas que él tenía en Egipto con Faraón y su familia, él entendió que todo esto era temporal, era pasajero, y como consecuencia pudo él librarse del amor al mundo y dedicarse en amor a Dios. Y como consecuencia Dios lo bendijo mucho y lo utilizó para cosas muy grandes para el pueblo de Israel. Cuarto, el cristiano puede eliminar del corazón el amor al mundo por fe. Sí, por fe. Y en cierto sentido, esto está vinculado con lo que acabamos de decir y leer aquí en Hebreos. Pero en 1 Juan capítulo 5 y el versículo 4 lo dice directamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En medio de la fe que nosotros vencemos al mundo y eliminamos el amor al mundo del corazón. Cuando nosotros andamos ya no por vista, sino por fe, convicción de aquello que no se ve, esperando en aquello que no hemos recibido, pero basado en las promesas de Dios, basado en lo que sabemos de Dios mismo y lo que creemos acerca de Él, lo que creemos acerca del hombre llamado Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Confiando en Él, nosotros podemos eliminar del corazón el amor a este mundo, reconocer que lo que vemos con los ojos es menos precioso que lo que vemos por los ojos de la fe. Comprender y mantener en la mente que hay menos certeza en aquello que palpamos que en aquello en lo cual creemos. Quinto, el cristiano puede eliminar del corazón el amor al mundo por medio de la palabra permaneciendo en él. Volviendo al texto en 1 Juan 2 y el versículo 14. Lo que acabamos de leer antes de esta exhortación: no améis al mundo. Y habla de los jóvenes, que sois fuertes, dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo es que ellos vencieron al maligno y rechazaron al mundo? Estos jóvenes cristianos, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron por tener la palabra de Dios permaneciendo en ellos, por medio de la fuerza que la palabra nos da. Cuando usted llena su mente y llena su corazón de la verdad de Dios, revelada exclusivamente y completamente en la palabra, en las escrituras. Cuando usted llena su mente de este modo de pensar, de esta realidad que Dios nos ha revelado a nosotros, esto le ayudará a protegerse. Esto le ayudará a ver la realidad acerca del mundo y la realidad acerca de Dios. Y es mucho más fácil escoger cuando no estamos siendo engañados
por el pecado y por el mundo y por aquel que es príncipe de este mundo. Cuando la verdad de Dios está en nosotros, nos ayuda a no pecar contra Dios. Para los últimos 3 puntos que quiero sugerir para eliminar del corazón el amor al mundo, le quiero referir a Santiago capítulo 4 y vamos a leer un poco en los versículos 4 al 10. Santiago capítulo 4 en los versículos del 4 al 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ahora entiende por qué escogí este texto, ¿verdad? Porque habla de la amistad del mundo, el amor al mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo mismo que venimos estudiando, ¿no? Que es imposible amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. O el uno o el otro. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. 3 sugerencias breves de este párrafo de estos versículos acerca de cómo eliminar del corazón el amor al mundo. El primero es por medio de la humildad. Y esto es porque cuando nosotros nos humillamos, Dios nos ayuda. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él nos da gracia, nos da su ayuda, nos da fuerza que nosotros no tenemos dentro de nosotros mismos. Nos llena de gracia para poder resistir, nos llena de gracia para poder soportar, nos llena de gracia cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. Esto nos llena de poder para eliminar de nosotros el amor al mundo. Es difícil humillarse, ¿entiendes? Es difícil decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Pero cuando nosotros lo hacemos, qué bendición Dios nos da. Segundo de este texto, ya es el 7º punto, creo, en cómo eliminar del corazón el amor al mundo. Pero de este texto, ser valiente. Podemos eliminar el amor al mundo por ser valiente. Sencillamente, el hecho de que nosotros deseamos algo no significa que no podemos resistir. Podemos. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Podemos resistir con valor, podemos decidir y con la ayuda de Dios podemos luchar contra los deseos, contra las atracciones, contra lo que el mundo nos ofrece y resistirlo. Y cuando lo hacemos, la promesa es que el diablo huirá de nosotros. Él huye cuando nosotros somos valientes en el Señor. Y el último punto para eliminar del corazón el amor al mundo es por purificar el corazón. En el versículo 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No podemos ser de doble ánimo. Hoy para Dios, mañana para el mundo, en esto para Dios, en aquello para el mundo. Indecisos, sin ser firmes. Nosotros tenemos que tener voy a girar la cámara ahí, hermanos.
ahí, bueno, como pueden notar, ahí terminó, perdón, ahí terminó la lección. No sé, pareciera que quedó ahí a medias, pero bueno, es el que tengo, así que ahí me van a disculpar ahí por el apuro ahí cuando inicié. Igual ahora también pues vamos a tener que terminar así deprisa, porque ya pues estamos sobre la hora y nuestro hermano ahí también ya está listo, si no es que ya entró ahí con su programa. Así que nuevamente muchas gracias a cada uno ahí de los que estuvieron pendientes y escuchando el estudio. Muy bonito, muy interesante, por cierto, en cuanto a esa amistad para el mundo. Así que si queremos amar lo que está en el mundo, pues sabemos lo que es la creación, lo que justo ahorita venían observando ahí el panorama. Pero ya los deseos en cuanto a la carne, pues la verdad que no, al menos no debemos, si podemos, pero no debemos. Si es que de veras debemos o queremos o decimos que amamos a nuestro Dios. Así que no podemos engañarlo a él no podemos engañarlo, eso lo sabemos, o debe de quedarlo bien claro, que a Dios no lo podemos engañar. Es más fácil quizás que los engañemos nosotros mismos, como pretender engañar a Dios. Así que bueno, no quiero estar hablando mucho, porque como les decía, estoy sobre la hora, pero gracias a cada uno de los que estuvo conectados. Y bueno, lastimosamente no voy a poder darles lectura a cada uno ahí de sus comentarios, pero sí, siempre les invito a que dejen ahí sus comentarios, sugerencias también, y bueno, hasta como les mencioné la vez pasada, a peticiones ahí de himnos también voy a tener que ver ahí cómo hago, porque sí, ayer pues algunos de los himnos que estábamos escuchando, pues sí, los puso en silencio ahí el administrador. Entonces así que voy a tener ahí hacer una lista de espacio e ir seleccionando los que no silencian, para pues así estar escuchando esos, y así pues los que se conectan a ver ahí pregrabado el video, pues también puedan ellos escuchar y cantarle las alabanzas a nuestro Dios. Así que vamos a orar, hermanos, para ya dar por terminado, y primero Dios pues mañana pueda tener más ese tiempo para convivir ahí o interactuar con ustedes. Así que vamos a orar. Eterno Padre y Dios bueno, todo y único, poderoso, que está en el cielo, la tierra y en cada lugar, gracias, Padre, le damos nuevamente por esta oportunidad que nos dio, Padre, de seguir, de escuchar, haber escuchado su santa palabra, Padre. Le pedimos que sea usted siempre obrando, Padre, en nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, para así hacer cada día, Padre, su santa voluntad, y poner en práctica, Padre, sobre todo en nuestro diario vivir, lo que venimos aprendiendo, Padre. Gracias le damos, Padre, por todo ello. Sabemos que no hay pierde, Padre, de seguirle a usted, y sobre todo tener esa mirada, Padre, en el galardón, en la meta, Padre, como decía nuestro apóstol Pablo, tener la mirada, Padre, y no estar dando golpes en vano, Padre. Le pedimos que sea siempre esté ayudándonos, Padre, y así ser mejores hijos suyos cada día. Gracias, Padre.